Ya. Gracias, Cami. Bueno, yo entendí que por los errores de truncamiento se les considera que estos reflejan y emplean una aproximación en un medio exacto, en un medio matemático exacto y también tiene como número finito. Y también, como dijeron mis compañeros, que se trabaja igual con derivadas. Ya, gracias, Cami. Pato Cordovilla. Ya, o sea, algo similar a lo que dijeron mis compañeros, le podemos decir que estas principalmente se utilizan al derivar nosotros, por ejemplo, una ecuación como seno o coseno. Al derivar sucesivamente esto de aquí, nos vamos a dar cuenta que vamos a repetirlo una y otra vez. Entonces, esto de aquí se podría considerar como una serie infinita, por lo cual se utiliza, no lo podemos relacionar como una serie infinita de Taylor. Para esto se utilizan los errores de truncamiento, ya que esta serie nos permite acercarnos al valor real en determinada posición que nosotros queramos o determinado número de términos. Ya, gracias, Pato. Y por último, le vamos a escuchar al último compañero que alzó la mano, que es Jean-Pierre. Buenas tardes, ingeniera. Yo en sí, en mi investigación, entendí que la serie de Taylor en sí se basó o él la dedujo a través de los trabajos de Newton, que fueron los métodos de fluxiones y series infinitas y lo de el teorema del binomio, pero con el uso de exponentes fraccionarios, en el cual los exponentes fraccionarios nos daban cifras infinitas. Entonces lo que Taylor con su serie trató de acercarse más al valor real, ya que al ser series infinitas no se puede tener en sí todo el valor por entero. También se tenía en cuenta que si, perdón, la serie de Taylor incluso por muchos matemáticos incluso fue utilizada para otros estudios, por ejemplo, las series de números infinitos y eso. Gracias, Jean-Pierre. A ver, aquí hay algo que es importante conocer, mis chicos. Si bien es cierto, ya sabemos o ya tenemos una idea general de lo que es un error por truncamiento, cómo se está generando y cómo podemos disminuir el porcentaje de error generado por un truncamiento. Y es justamente a través de la serie de Taylor. Pero a mí lo que me gustaría es que ustedes sepan obviamente el nombre de la serie es evidente, ¿no? Pero a mí me gustaría escuchar a Dani Urgilés. ¿De dónde es que sale ese nombre de Taylor? ¿En honor a quién, mija? Y para el que desea opinar también, ¿no? Dani Urgilés. ¿De dónde es que sale ese nombre de la serie de Taylor? ¿En honor a quién le pusieron esa serie de Taylor? ¿Dani no está en clases? Sí, pero no investigué, bueno, no me salió nada de eso. Ya, ok. No sé si Pato Cordovilla, ¿te quedaste con la mano levantada, Jean-Pierre igual, o están volviendo a levantar? Me quedé con la mano levantada, Inge, perdón. Ya, Yo estoy volviendo a levantar. Jean-Pierre, ya, dame Sí. un minuto, mijo. Te escucho, Kimberly, mija. El teorema de Taylor fue creado por el matemático Brock Taylor, por eso es lo que se deriva su nombre, por el creador de esto. Ya, ¿y solo fue Taylor o hay alguien más? ¿Qué dices, Jean-Pierre? Como ya había recalcado, o sea, vuelvo a recalcar, Taylor se basó en sí en los trabajos de Newton. Ya, pero hay un autor más que... Maclaurin creo que se llama, Maclaurin. Ya, ¿quién está hablando? Laker. Sí. Laker, ya, a ver, te escucho mejor. El autor que se llamaba era Maclaurin. La serie de Taylor también se basa en Maclaurin. Entre los dos se basan también los errores de truncamiento.
Ya, hay dos autores ahí, ¿no? A ver. Si yo les doy a ustedes un error, ¿sí? No, les doy una cifra, ¿no es cierto? Y les digo, aproximen esta cifra aplicando las siguientes condiciones. Van a tomar en consideración, por favor, anoten lo que les voy a pedir. Tienen la siguiente cifra. A ver, déjenme anotar los nombres nomás del... Estoy haciendo dos cosas a la vez, anotando y dando clases. A ver, van a anotar la siguiente cifra. Tienen 708.41.025.78.8. Les vuelvo a repetir. 708.41.025.78.8. Esa es la cifra que tienen. Y yo les pido que aproximen esta cifra, ¿sí? Que aproximen a las 8 cifras significativas, pero aplicando la técnica de truncamiento, pero considerando 8 cifras significativas. ¿Cómo les quedaría? Primero, la aproximación. Quedaría 708,4102 025. ¿Ya? ¿Qué dice Carmen Loja? ¿Está correcto o no está correcto ese valor? Sí, que están correctos. Está correcto. Yolanda, ¿qué dice, mija? Quedaría 708.4110,26. El de aproximación y de truncamiento nomás te quedaría 708.411025. Ya, con truncamiento quedaría exactamente lo que mencionó. ¿Quién era? Ya, profe. Karen, que me dio el valor, ¿no? Sí. Entonces, ojo, ahí apliqué la técnica de truncamiento, que es cortar, ¿no? Los decimales, que muy bien lo han dicho ustedes. Pero se desechan, o si ustedes se fijan, se pierden decimales. ¿Cuántas cifras decimales se perdieron? Como 3, ¿no? Y posiblemente, ¿sí? Se pudo llegar a una aproximación mejor que la anterior. Ahora, ya tenemos el valor real. ¿Cuál es mi valor real? El que les dicté, ¿no? ¿No es cierto? Y el valor aproximado es el que ustedes bien lo acaban de dictar. ¿Cómo sacan el error absoluto de eso? No, es más, quiero el error porcentual generado en esa aproximación. ¿Cuál es el error porcentual, chicos? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Están calculando, asumo que están calladitos. ¿Ya? ¿Cuánto les da, mis chicos? Ese error porcentual de esa pequeña aproximación. No sé si es que estoy bien, Inge, pero me salió 0,23.288. ¿Ya? ¿Por ciento? Sí. No se olviden que siempre tienen que, cuando se les pide error porcentual, tienen que decir ustedes, ¿no? Por ciento. A ver. ¿Cómo lo hiciste, Karen? ¿Puedes compartir la pantalla? ¿O lo hiciste a mano?
Ajá, lo hice a mano. Pero yo le hice de restar el valor real con el que le aproximamos y eso lo multipliqué por 100. Exacto. No se olviden que ustedes, chicos, tienen dos opciones. O hacerlo a mano o utilizar, mis chicos, Excel. Ojo, que les estoy haciendo todavía con fórmulas. Sí, y no se olviden, ustedes tienen ya una tablita que yo les había pasado, sí, de las clases anteriores, pero no se olviden, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente ingresar los valores, ¿no? Los valores reales o verdaderos, ¿no es cierto? Ingresamos el valor aproximado. Incluso no podemos ni siquiera ingresar si no lo mandamos a calcular, ¿sí? Con las funciones de truncar o de aproximar. Aquí vamos a calcular el error absoluto. Ustedes ya deberían tener una tablita así lista cuando se les pida ese tipo de cálculos. Aquí voy a calcular el error relativo. Y finalmente el error porcentual. Ustedes pueden tener ya una tabla y solamente ingresar datos y que les calcule automáticamente. ¿Cómo lo hacen eso? Así. Vamos a ingresar el valor real, que es de 708.41025788. Ese es, ¿no es cierto? Y le voy a poner aquí que no me redondee, sino que me deje nomás con los decimales que yo quiero. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí está un 0 de más, ¿no? ¿Qué les pedía yo, mis chicos? Les pedía es que aproximen esta cantidad a ¿cuántas cifras les dije? A 8 cifras A significativas. 8 cifras significativas, ¿verdad? Pero aplicando la técnica del truncamiento. Entonces, como ya les decía, truncamiento, ¿qué hacen? Aplican la fórmula de truncar. ¿Qué número es el que yo quiero truncar? ¿No es cierto? Punto y coma, en mi caso, en otros casos es con la coma. Y le digo con cuántos decimales. Pero ojo, como yo ya considero las cifras significativas, sé que tomo en consideración los 3 enteros que tengo yo allí, más 5 decimales, allí sumarían las 8 cifras significativas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos decimales voy a considerar? Si es que me pide aquí cuántos decimales. 5 decimales. 5, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, miren, ya tienen allí la cifra ya aproximada. Me está apareciendo estos ceros, es porque yo le puse en Excel que ponga 9 cifras significativas, pero yo tranquilamente, ¿cómo puedo cambiar eso? Clic derecho, formato de celdas, y aquí simplemente a esa celda le puedo disminuir y dejarle con 5 decimales. ¿Sí? ¿Cómo saco el error absoluto? Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho el valor absoluto de la diferencia del valor real menos del valor aproximado. Y tenemos el error absoluto. Este error absoluto, ¿en qué formato está? ¿Está en formato fraccionario? ¿Está en formato de notación científica? ¿En qué formato está? De notación científica. Exacto. Esto está en notación científica. Y si les pregunto, ¿cuántas cifras significativas tiene este error absoluto? ¿Cuántas tiene? 3. 3. Exacto, 3, porque contamos las que aparecen antes de la letra E, ¿verdad? Del exponente. Listo, ya tengo mi error absoluto en formato de notación científica, que no hay problema. ¿Cómo saco mi error relativo, chicos? Dividiendo el valor real. Dividiendo el absoluto, ¿no es cierto?, para el valor real. ¿Sí? Y se me vuelve a presentar en formato de notación científica. ¿Cuántas cifras significativas tengo allí? ¿Cuántas tenemos allí? 6. Exacto, 6, ¿no? Ahora, ¿cómo saco el porcentual? No se olviden, simplemente
tomando el error relativo y haciendo ¿qué cosa? Multiplicándole por 100. ¿Sí? Si no quiero en formato de notación científica, ¿qué hago? ¿Cómo lo transformo a número? Aquí en Excel. Lo pongo como número, ¿sí? Pero obviamente tengo que configurar mis cifras decimales y aquí le vamos a poner unas 9 cifras para que se pueda observar. ¿Sí? ¿Cuál es el error, mis chicos? No sé si ahí coincidimos, chicas, chicos. Por ahí con los valores, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? Porque por ahí me dijeron 0.02, algo así me dijeron, ¿verdad? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Miren que esto ya hicimos en la clase anterior. Esto se va a empatar con la de hoy, pero no sé si está claro lo que estamos haciendo. Sí, profe. Sí, coincidimos con los valores. Ahora, miren, este es mi error porcentual generado por haber realizado, ¿qué cosa? Una aproximación por truncamiento. Que sin embargo, esto está con 8 cifras significativas, ¿no? Hay que considerar eso también. Entonces, aquí, considerando 8 cifras significativas, mi error porcentual prácticamente está siendo nulo, ¿sí? Pero sin embargo, si yo quiero mejorar y ser exactamente cero, porque aquí hay valores todavía existentes que no son cero, y quiero perfeccionar ese error porcentual. Y como utilicé truncamiento, ¿qué haría, mis chicos? ¿Qué técnica es la que se sugiere utilizar? ¿Cómo mejoran ese error? ¿Ya se quedaron dormidos? ¿Cómo mejoran ese error? Al mejorar quiere decir cómo se disminuye, ¿verdad? Exacto. Mejorar es cómo disminuye. Aumentando el número en el valor aproximado del número de cifras. Aproximando con más cifras significativas, ¿no es cierto? Ya, ahora, ojo, aquí estoy manejando cifras numéricas. Pero si ustedes se dieron cuenta, al aplicar la serie de Taylor, ya utiliza unas funciones, si ustedes se fijaron. Ya no son funciones constantes, sino son funciones exponenciales, son funciones trigonométricas, son funciones logarítmicas, son funciones lineales, las que se introducen en este proceso de cálculos de errores. Ya no va a ser solo con números así sencillos, sino que también ya se introduce el uso de otras funciones para poder resolver y poder aplicar lo que se conoce como la serie de Taylor, o también se le conoce como el polinomio de Taylor y Maclaurin, ¿no? Porque son los dos autores que prácticamente le dieron esta solución al problema. A ver. No sé si está por allí. Y no sé si Carmita, ¿qué pasa? Pero estás, mija, de nuevo en la sala de espera. ¿O ya no está aquí Carmen Loja? El profe me pidió que le dijera que le ingrese porque no sé, algo le pasa con su computadora y le sacaba nomás. Ya. Por favor. Ya está, mija. A ver, entonces. No sé si José Andrés Borja está por aquí. Sí, jefe, dígame. José, mijo, un ejemplo de lo que tú encontraste en cuanto a la serie de Taylor. Puedes compartir tu pantalla en cuanto al ejemplo o a las aplicaciones que encontraste de la serie de Taylor. No. Josué López.
Sí, profe. Lo mismo que el compañero, mijo. Ejemplos de soluciones en cuanto a la serie de Taylor. También se desmayó Josué. ¿Qué hicieron en la consulta? Ángelo. No ¿O no puedo, están en clases? Parece que voy a parece que voy a ser uno de los profesores que comience a tomar lista, pero a mitad de la clase. no puedo compartir ¿Por qué? porque está de asistente, creo. Ya le permito compartir entonces. Pilas, chicos, que a cualquiera de los que están en clases, aparentemente les voy a pedir que comparta lo que se me ocurra. Listo, Ángelo. Te escuchamos, mijo. Bueno, el ejemplo que investigué, aunque no lo entendí mucho, nos dice que aproxime la función utilizando la serie de Taylor de las órdenes 0 hasta 2 desde el x inicial 0 con el valor de h que nos da 1 y nos pide que encontrar el valor de la función. Aquí tenemos nuestro polinomio y tenemos el valor de h que es 1 y lo vamos, ¿cómo es? En vez del valor de x ponemos 1 y resolvimos y nos sale lo que es el valor verdadero, que es 0,1. Y aplicando la serie de Taylor nos dice que es en el orden 0, eso quiere decir que solo tomamos las primeras funciones, por así decirlo. Después, como nos pide de orden 0, tenemos que, en vez de las x, ponemos el 0 y nos da como resultado 0,9. Al 0,9 le restamos el valor verdadero y tenemos el error de truncamiento, que es 0,8. En el orden 1 ponemos los valores que están acá. Aquí se resuelve la ecuación y que nos da como resultado que es menos 0,3, y este menos 0,3 lo, 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 lo ponemos por acá en la fórmula y nos da que el valor aproximado es de 0,6, y al 0,6 le restamos 0,1 y nuestro error de truncamiento de 0,5. Y en el orden 2, que es hasta este tercer polinomio, resolvemos la ecuación, nos sale 0,1 y como restamos el valor aproximado con nuestro valor verdadero, nos da 0, que significa que es este orden. Si nos dio este valor verdadero. A ver. Vamos a hacer, gracias, Angelo. Vamos a hacerlo en un ejemplo, ¿sí? Pero vamos a partir de lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme compartir. Como les decía, la serie de Taylor ya no es solo con valores constantes, como les decía, sino ya se introducen funciones, ¿sí? Funciones que nos permiten conocer el comportamiento de una determinada variable, ya sean funciones exponenciales, como les decía, las logarítmicas, las funciones trigonométricas, funciones combinadas o polinómicas que se les dice, ¿sí? Allí es donde vamos a poder aproximar y vamos a poder ver mejor la utilidad de lo que es el polinomio de Taylor.
Entonces, no sé si allí ya se puede observar, mis chicos, la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, déjenme abrir una. Ya se quedó ahí la pantalla. ¿Les aparece algo ya en la pantalla? Está en blanco. No, página en blanco. Déjenme ver qué sucede que no se carga. Déjenme volver a abrir porque no sé qué pasó. No, voy a trabajar, chicos, con una presentación en PowerPoint. Carga esta página web. Por favor, me avisan si pueden observar la pantalla de PowerPoint. Sí, ingeniero, ahora sí. ¿Qué pantalla están observando? Estamos observando la de Hydro. Ya se quedó la de Hydro, entonces veamos. Ya, ok, entonces. Aquí está un registro de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y es la consulta que les había enviado hacer. Y me voy a quedar con eso de allí. A ver, para entender un poco mejor, como les decía, la serie de Taylor, sí, hay que entender, mis chicos, qué es esto de la serie de Taylor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta serie de Taylor? Y lo que vamos es primero vamos a utilizar esta serie de Taylor, ¿sí? Pero, ojo, hay que considerar que son ya unas series de potencias, ¿no es cierto?, que están truncadas y que se utilizan para aproximar ciertas funciones. ¿Y para qué es necesario esto? Para llegar a una exactitud y una precisión solicitada o una exactitud y una precisión de mediciones, ¿sí? Entonces, es mejor, mis chicos, poder hacer ejemplos. Como ustedes se fijaron, en la primera clase que yo les di, hice el ejemplo de una raíz, si ustedes se recuerdan. Y cuando nosotros reemplazamos esa raíz exactamente con el valor de la raíz en la función, no se me hizo problema porque la raíz se simplificó con el valor al cuadrado y no tuve problema. Donde tuve ya problema de aproximación fue cuando decidí no utilizar la raíz de 2, si ustedes se recuerdan, sino yo decidí utilizar el valor fraccionario de esa raíz. Entonces, allí es donde se comenzó a generar problemas de aproximaciones.
Entonces, mis chicos, ¿cómo nosotros podemos solucionar estas aproximaciones? Y más cuando ya se introducen a funciones, como les decía, exponenciales, las trigonométricas, logarítmicas, ya se complica un poquito más esto de aproximar. Entonces, mis chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar justamente las series de Taylor, ¿sí? Para aproximar, ¿sí?, ciertas funciones, y con eso ustedes puedan entender un poquito mejor qué es esto de las series de Taylor. Entonces, para lo cual, vamos a trabajar con el siguiente polinomio de Taylor, ¿sí?, que tiene un enésimo grado, ¿sí? Eso hay que tomar en consideración. Tiene un enésimo grado, y justamente Angelo fue que mencionó, por ahí mencionó grado 0, grado 1, grado 2, ¿sí? Y puede haber un enésimo grado, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso primero en el polinomio. Segundo factor que vamos a tomar en consideración es que vamos a trabajar con funciones, es decir, vamos a trabajar con un f de x, ¿sí? Entonces, con un f de x, siempre vamos a tener un valor inicial o un valor para reemplazar, también conocido como x sub 0, que va a ser el valor que nos ayude a reemplazar en nuestras funciones y calcular los valores de nuestros términos. Entonces, primero, la simbología que vamos a utilizar para distinguir que estamos haciendo un polinomio o una serie de Taylor va a ser un t de x, ¿no es cierto? En donde le vamos a escribir de esta forma. Tx. Perdón. Esto es tx. ¿Qué significa esto? Que vamos a comenzar a generar una serie o un polinomio de Taylor, ¿sí? Pero de grado n, es lo que les decía, ¿no? De enésimo grado. Yo puedo generar 20 grados o puedo generar un segundo grado. Entonces, aquí estas n significa el número de grados, ¿sí?, que yo voy a generar. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Sí? Vamos a considerar ciertos aspectos que nosotros vamos a tomar en consideración, y luego vamos a conversar sobre la simbología que están observando, ¿sí? Y uno de los primeros términos que nosotros vamos a utilizar es esto de aquí, es la sumatoria, ¿sí?, de elementos. Y aquí se introduce un nuevo elemento, un K, ¿sí? Un K igual a 0. ¿Qué va a hacer? Es a ir contando cuántos grados vamos haciendo. Entonces, el grado comienza desde 0, o H también, Angelo, por si acaso, puede ser K o H, ¿sí?, hasta N, ¿sí?, hasta el grado que yo haya pedido. ¿Pero qué va a hacer? Eso significa que va a sumar todos los grados que vayamos calculando, ¿sí?, de mi función, ¿sí?, de mi función que va a estar elevado a la K. Mi función expresado en K, ¿sí?, pero evaluada en X sub 0. Y como les decía, el X sub 0 es el valor inicial que yo le voy a dar. Ya vamos a hacer ejemplos. Y todo eso, mis chicos, está dividido para el factorial de K. ¿Alguien me dice qué es el factorial? ¿Cómo se calcula el factorial de un número? El factorial es un ramo del mismo número. Híjole, a ver, hablaron al mismo tiempo. Déjenme ver, chicos. Alcen la mano, ¿ya? Para poderles observar. A ver, vamos a escucharle a Jenny. No bajes la mano, Elsa. Espérame un ratito hasta darle oportunidad a Jenny. Te escucho, mija. Jenny Marcatoma. Sí, Inge.
A ver, el factorial, las veces que se multiplicaba un número por sí mismo y también iguales es. Ya, hasta el número que se solicita, ¿no? Cindy. Sí, Inge, quería compartir lo mismo, pero el factorial es un signo de exclamación para abajo, ¿no? Pero Exacto. es la multiplicación de todos los números que le anteceden. Ya, por ejemplo, Elsa. Asumo que vas a decir algo parecido, ¿no? Pero entre las tres, entre Elsa, Jenny y Cindy. Si yo les pido el factorial de 2, ¿cómo calculan el factorial del número 2? 2 por 1. Sería 2 por 1. Ya, ¿y qué más sería? Ustedes en la serie de Taylor en la consulta deben haber visto, ¿no? ¿Cómo es esto de el factorial? Y no estoy hablando solo con las tres chicas, ¿no? Con todos estoy hablando. ¿Cómo calculan esto del factorial, mis chicos? O sea, había, por ejemplo, digamos, tenemos 4 factorial, entonces teníamos que multiplicarlo o sea, por los números que anteriores a este número. En Ya, este caso, ¿cuál sería, por ejemplo, el factorial de 4, mija? 24. ¿Pero por qué? ¿De dónde sale ese 24? Sería la multiplicación entre 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces, sería el resultado del 4 factorial. Ya, ¿y de dónde sale el 24? De la multiplicación del 4 por 3 por 2 y por 1. Ya, no se olviden que el factorial sale de lo siguiente, ¿no, mis chicos? Por si acaso les voy a escribir acá. Cuando hablamos de K factorial, H factorial, es una simbología nada más, pero cuando ustedes observan este símbolo de exclamación hacia abajo, significa que van a sacar el factorial de un número, ¿sí? Entonces, les preguntaba, primero les pregunté de 2, luego les pregunté de 4, ¿sí? Sin embargo, a ver, si yo les digo, vamos a ponerle el 24 que le puso Elsa, 4 factorial, mencionaba que era 24 el resultado, pero yo les preguntaba, ¿de dónde sale ese 24? Entonces, ese 24 sale, mis chicos, de la sumatoria de hacer lo siguiente, ¿no es cierto, chicas? Sería de 4 por 1, de 4 por 1, les voy a poner así a detalle, luego de 4 por 2, luego de 4 por 3. ¿Qué hacemos con esa? Ahora, ojo aquí. Mi grado, estoy pidiendo el factorial de 4. Por lo tanto, ¿qué valores utilizo? Los que son menores al 4, excepto el 0. Porque si hago con el 0, ¿qué sucedería? O sí puedo hacer con el 0. No. No, Nos daría Con resultado cero. el 0. Porque miren, yo voy a sumar todo. ¿Cuánto me da desde el 4 por 1 hasta el último que hice? ¿Cuánto me da la suma? 24. ¿Afecta la multiplicación por 0? No. No, no le afecta. Pero consideramos desde el 1, ¿no es cierto? Hasta el número anterior al valor que pedí. Por lo tanto, comprobado que el factorial de 4 es 24. Les decía, el factorial de 2 les pedía. ¿Cuál es el factorial de 2, chicos? Digan. 2. ¿Cuál es el número anterior al 2? El 1. 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este se quedaría en 1. ¿Y de 1? ¿Cuál es el factorial de 1? 1. Es 1. Solo el 0.
Es uno mismo. Uno. ¿Y por qué el de 2 es 2? Algo falta ahí. Es que el 1 le multiplicamos por 1 y nos da 1. Ya, y al 2 le multiplicamos por 1 también. Algo está ahí. Algo no cuadra ahí. ¿Cuál sería? La fórmula Allí, mis no es chicos, n hay que menos considerar. el número de factor que se quiera. Por ejemplo, si va en orden 1, 2, 3, entonces sería n, y si queremos el primer factor sería menos 1, y así sucesivamente. Ya. Por ejemplo, en esos dos tiende a haber de pronto una confusión, pero si les digo el factorial de 3, sería ¿qué cosa? 3, ¿no es cierto? ¿Por qué sería? Por 2. Por 2. Y por 1. Exacto. Ahora, si estamos hablando del 2 que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Sería ¿qué cosa? 2 por 1, obviamente. ¿Sí? Y si estamos hablando de 1, si estamos hablando del factorial de 1, ¿qué me quedaría aquí? 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Si les pido el factorial de 5, ¿cómo me quedaría? 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Chicos, entonces, gracias Karen y todos los chicos que están participando. Entonces, está claro, mis chicos, cómo calcular el factorial de un número. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, si yo les pido el factorial de 0. No existe. Es 0 mismo. 1. 1. Ya. ¿Qué dicen ustedes? Indefinido. ¿Qué dirían ustedes? Es 1. Ya, ¿y por qué es 1? Porque el 0 no tiene números menores que 0. Ya, pero ¿por qué sale 1? Eso les dejo como un extra. Luego me escriben, ¿no? Al chat. ¿Por qué sale 1? ¿Sí? Entonces, mis chicos, está claro cómo calcular el factorial de un número, que eso ya lo vienen viendo desde el colegio. Y vamos a completar entonces lo que es, mis chicos, el polinomio o lo que se conoce como la serie de Taylor, lo que vamos a formar como serie de Taylor. ¿Qué me falta entonces aquí? Sí, me falta es la multiplicación del valor de x menos un valor de x sub 0 y ese valor y este paréntesis va a estar elevado a la k. Entonces, eso quiere decir que para generar esta serie, ¿sí? Voy a generar al menos, ¿cuántos elementos voy a generar? Al menos 1, ¿verdad? Porque si me dice de grado 0, al menos 1 voy a generar. Entonces, esto está elevado a la k. Pero esto es la expresión matemática de lo que se conoce, mis chicos, como el polinomio o la serie enésima de Taylor. ¿Por qué digo enésima? Porque puede llegar a cualquier grado, a un grado enésimo, ¿sí? Ahora, esta expresión matemática que ustedes observan aquí, ¿cómo la puedo desglosar? ¿O cómo sea que es igual todo esto de aquí?
Aquí es donde ingresan los términos que utilizó Ángelo, el grado 0, el grado 1, el grado 2, el grado 3, ¿sí? Y aquí es donde ingresa el uso de lo que se conoce como las derivadas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener, voy a copiar esta partecita de aquí nada más, que nuestra serie, ¿sí? De Taylor, nuestra enésima serie de Taylor, ¿sí? Va a tener lo siguiente, va a ser la sumatoria de un término que comienza como grado 0. Es decir, ¿qué cosa? Es mi función evaluada con el valor de x sub 0. Va a ser el grado, el término 0 o de grado 0. ¿Sí? Mi función original evaluada con mi valor inicial de x sub 0. Y eso se va a sumar, ¿sí? Ojo, ¿qué me dice aquí? Una f a la k. Ya le hice al grado 0, ahora viene al grado 1. Y ahí viene, mis chicos, lo que se conoce como la primera derivada. Es decir, mi función calculada, la primera derivada, que es un apóstrofe, ¿no? Si ustedes se recuerdan. Asimismo, ¿dónde o con qué valor va a estar evaluado? Va a estar evaluado con mi valor inicial, que va a ser el x sub 0. Y a eso le vamos a multiplicar, ¿sí? Por x menos x sub 0. Pero, ojo, esto estaba, si ustedes se recuerdan, elevado a la k, ¿no es cierto? Y ese k, aquí, estoy trabajando con un grado 1, por lo tanto, este paréntesis está elevado, mis chicos, a la 1. No sé si están observando, pueden ver bien. Allí les dice un poquito más grande. Entonces, este polinomio de Taylor, ¿sí? Esta serie de Taylor se transforma en la sumatoria de todos estos elementos. Este f a la k significa que yo voy a ir calculando, ¿sí? Mis derivadas hasta llegar al enésimo grado que me soliciten. Pero siempre voy a iniciar con un grado 0. El grado 0, ¿sí? Si ustedes reemplazan todos los elementos aquí en esta serie, si ustedes se dan cuenta aquí, yo puedo ingresar también este paréntesis. Le pongo x menos x a la x sub 0 elevado a qué grado debería poner aquí en este primer término. Al 0. Al 0. Pero todo elevado a la 0, ¿qué me da? 1. Por eso es que aquí ya no se le pone. Y si ustedes se fijan, aquí en el polinomio, es justamente lo que, vamos haciendo lo que nos dice el polinomio, si ustedes se fijan. ¿Sí? X menos X sub 0 elevado a la K. Pero K inicialmente valía 0. Por eso es que aquí ya no se le pone, porque todo elevado a la 0 es 1. Entonces ya se omite ese término. Voy a ir con el siguiente término, que es X a la K, y en este caso ya K vale 1. ¿Sí? Entonces, por eso calculamos la primera derivada. Evaluamos esa primera derivada con x sub 0 y multiplicamos, ¿no? Por el término que nos indica x menos x sub 0, pero ahora elevado a la 1. ¿Cuál será el segundo término, chicos, de esta serie de Taylor? Inge, una pregunta. Dime, mija. El segundo término iría sobre 1 factorial, ¿verdad? Exacto, porque si ustedes se fijan, en el primero no puse factorial. ¿Por qué no le puse? Porque aquí estoy haciendo con 0 factorial y 0 factorial es 1. Entonces, por eso es que aquí omití, mija, esa división. Luego, en el primer término, en el grado 1, ¿sí? También tengo k factorial, pero 1 factorial, ¿cuánto es? 1. 1. Por eso es que no le pongo, ¿sí? O no le ponen. Sí, no le ponemos es porque está dividido para 1 y eso no altera mi resultado. Pero ¿dónde sí va a alterar?
en valores diferentes de 1, ¿verdad? Entonces, para mi segundo término, voy a copiar todo esto para simplemente, voy a copiar para no volver a escribir. Y mi segundo término me quedaría de esta manera, ¿no? No sé si ahí se puede observar, mis chicos, les hice un poquito más pequeño para poder escribir. Allí. Entonces, aquí, ¿qué grado estoy haciendo? Ya no sería grado 1, sino sería mi segunda derivada, ¿verdad? Porque estoy haciendo con un K igual a 2, ¿sí? Pero, ¿qué me falta aquí, mis chicos? Aquí, en esta partecita de aquí. Aquí me falta, si ustedes siguen la serie, ¿qué me falta aquí? A ese término me falta dividirle, ¿para qué cosa? Para K factorial, ¿no es cierto? Pero en este caso, K, ¿cuánto vale? Mi K ya está en 2. Por lo tanto, sería 2 factorial. ¿Sí? ¿Y qué más debo corregir aquí? Aquí mi grado ya no sería a la 1, sino sería a la 2. Y si les pido el grado 3, ¿cómo quedaría de esta serie? La tercera derivada. Exacto. La tercera derivada, ¿verdad? Sería la tercera derivada. ¿Qué me faltaría aquí? Dividir, ¿no es cierto? Porque aquí sí va a afectar, sería 3 factorial. Y acá sería, ¿qué cosa? Este paréntesis elevado a la 3. De tal manera que, mis chicos, como ustedes bien mencionaban al inicio de la clase, cuando les preguntaba qué es la serie de Taylor, mientras más aproximaciones hagamos, mientras más grados tenga nuestra serie de Taylor, ¿qué vamos a conseguir con nuestra aproximación? Llegar a 0. El valor. Llegar a 0, pero ¿qué cosa? ¿Qué se va a hacer 0? Nuestro error, ¿no es cierto? El error por truncamiento va a ser exactamente 0, ¿sí? Y nuestra aproximación, ¿qué va a ser? Exacta y precisa. ¿Sí, mis chicos? Sí, entonces aquí podemos seguir añadiendo los grados que nosotros necesitemos, pero a la final, si nosotros generalizamos todo esto, ¿sí? Esto quiere decir que sigue siendo una sumatoria, ¿no? Si ustedes se fijan, estamos haciendo referencia justamente a esta fórmula. Podemos seguir sumando elementos y vamos a sumar los elementos que necesitemos hasta llegar a un elemento, ¿sí? Al elemento enésimo, ¿sí? ¿Cómo me quedaría aquí el elemento enésimo? Simplemente generalizo la fórmula y es el elemento a la n, ¿sí? De x evaluada en x sub 0, ¿no es cierto? De x menos x sub 0, elevado a ¿qué cosa va a ser? A n, ¿no es cierto? ¿Y qué me falta aquí? N factorial. El n factorial, exacto. Por eso es que se dice, mis chicos, que se dice que es de grado enésimo. Déjenme abrirle. Entonces, no sé si está un poquito más claro. El ejemplo que puso Ángelo, le relacionamos con esto y tenemos claro qué significa esto de el grado 0, el grado 1, el grado 2, el grado 3. Y podemos ir observando, si nosotros calculamos solo con el grado 0, qué tan aproximada es mi valor. Si hacemos con un grado 1, ¿qué tan aproximado es? Y así podemos ir evaluando con qué grado es que llega a ser más aproximada o mejor exacta, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ir controlando esto? No se olviden, ahí sí nos toca aplicar ¿qué cosa? El cálculo de errores. Porque si yo calculo una aproximación con el grado 0, ya tengo una aproximación y ¿qué hago? Comparo y resto con el valor verdadero y saco mis errores. Y voy viendo cuál es el que menor valor tiene. Es decir, que el objetivo es que se haga nulo el error, ¿verdad? Pero si no se hace nulo, al menos sea lo más pequeño posible. Vamos a hacer un ejemplo. No sé si hasta allí, chicos, tienen alguna pregunta
De la parte teórica nada más. Híjole, ya me pasé de la hora. Díganme que no. Sí, ya se pasó. Díganme que no. A ver. Entonces, híjole, ¿y cuándo les vuelvo a ver a ustedes? La otra semana, el jueves. Muy largo está el... Sí, pues. A ver, no sé si a ustedes les parece. Obviamente yo sé que el tiempo de ustedes es respetable igual que de todos. No sé si es posible, mis chicos. ¿Qué día yo les puse tutorías a ustedes? El miércoles, sí. El miércoles, ¿a qué hora les puse, mija? De 11 a 12. Ya. Entonces, mis chicos, el miércoles de 11 a 12 les voy a programar la primera tutoría y esto va a hacer, ¿qué cosa? Para optimizar un poquito nuestro tiempo y hacer ejercicios sobre justamente estos errores de truncamiento y la utilización de las series de Taylor. Entonces vamos a hacer la próxima semana clases miércoles, jueves y viernes. Pero esta clase es para reforzar la parte de la consulta que ustedes hicieron y hacer ejemplos, mis chicos. Entonces, les voy a crear un canal de tutorías y allí les voy a programar. Sí, se va a estar encendiendo cada miércoles, pero el día miércoles específicamente es para hacer ejemplos sobre lo que es las series de Taylor. ¿De acuerdo, mis chicos? Sí, profe. Ya, si de pronto, ojo, obviamente que no es necesario que estén en clases, pero si ya extremadamente algo sucede con su horario de clases y no puede asistir, va a tener la clase grabada de esa tutoría para que ustedes puedan acceder. Pero de preferencia es mejor que asistan porque también mido participaciones. Entonces, mientras más participaciones tengan ustedes, mucho mejor. Listo, mis guaguas. Perdón por robarles su tiempo. Nos vemos el día miércoles entonces. Gracias, Inge. Listo, chicos. Gracias. A ver, antes de que se vayan. Para los que deseen a sí mismo, ¿no? Por 3 participaciones en clase, van mis chicos a ser curiosos y van a buscar cómo hacer en Excel, ¿sí? Una serie de Taylor. Cómo automatizar en Excel una serie de Taylor. Pero hay 2 formas de hacerlo. Ojo, que en Excel ya les tocaría calcular la derivada, ¿verdad? Entonces van a descubrir cómo generar una serie de Taylor en Excel. Si se van más allá de las fórmulas y llegan a programar, les pongo 2 puntos extra en el parcial. Pero si llegan ustedes a programar y me indican cómo programan y explican cómo programan, ojo que en Excel hay cómo programar también. Si lo hacen con fórmulas, mucho mejor. Pero si lo hacen con fórmulas, tienen solo 3 participaciones. Pero si lo programan, tienen 2 puntos extras en el parcial. Así que esas gangas verán que no se les ofrece nomás todos los días. Inge, solo programación en Excel, ¿no? En Python ni nada. No, en Excel primero, porque estamos primero manejando Excel. Ya, Inge. Pero ojo, tienen que explicar. Si yo les veo que no pueden explicar es porque alguien les dio haciendo o no saben cómo explicar. Tienen que explicar. A ver, hacemos esto, esto sirve para esta cosa, esto sirve así, aquí calculo tal cosa. O sea, que se vea el dominio del ejemplo que usted va a presentar. Pero vuelvo a insistir, tienen 2 opciones. Hacerlo con fórmulas por 3 participaciones o hacerlo con programación que va 2 puntos extras. Entonces, no les envío deberes porque tienen esa motivación. Ojo, esto es voluntario nada más, pero mientras mejor lo hagan y se ganen sus puntos, se evitarán la presencia en el principal. Profe, ¿eso sería para el día jueves? Eso sería, mi hija, para el día jueves, sí, porque el miércoles van a hacer ejercicios conmigo algebraicos. Y listo, mis chicos, entonces que tengan un excelente